Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en Departamento de Escuela Sabática, en el estudio de la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle una nueva lección esta semana. Seguimos con el tema de el Espíritu Santo, de las bendiciones que podemos recibir si tenemos ese privilegio de obtener el refrigerio del Espíritu Santo. Vamos a ver en este sábado el Espíritu Santo en Pentecostés. Y antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría hacer una oración en silencio, invitando la presencia de Dios dentro de nosotros. Con la ayuda del Señor, seguimos nuestro estudio de la Escuela Sabática con un estudio en general de la estructura de nuestra lección. Tenemos un testimonio maravilloso de introducción de esa lección y después tenemos un subtítulo Esperando la promesa. La lección tiene tres partes: esperando la promesa, el segundo es recibir la promesa, el tercer subtítulo son las consecuencias por recibir el Espíritu Santo. Los tres temas son fundamentales, especialmente importante es esperando la promesa, que tiene que ver con la preparación especial para este derramamiento del Espíritu Santo especial. Debemos entender que cuando hablamos de la experiencia de Pentecostés, hablamos de la lluvia temprana en la iglesia cristiana, y esa lluvia temprana es una experiencia que todos nosotros podemos tener. Vamos a ver el próximo sábado la importancia de este tipo de derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Pero debemos también conocer que no significa que si nosotros esperamos un bautismo del Espíritu Santo como es la lluvia temprana, que nosotros no tenemos el Espíritu Santo y por eso lo necesitamos. Tenemos una medida del Espíritu Santo, pero que Dios quiere que nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Entonces podemos cumplir con las promesas de Dios y podemos cumplir también con la misión que Dios ha dado a su iglesia. Por eso es sumamente importante que nosotros podemos participar en ese evento especial, el derramamiento del Espíritu Santo. Segundo subtítulo es el cumplimiento de la promesa, en qué condiciones se cumplió y cómo fue dado. Y la tercer subtítulo es resultados del derramamiento del Espíritu. Las tres partes de la lección son muy importantes, por eso debemos dedicar y distribuir el tiempo de nuestra lección de esa manera. También debemos esperar algunas preguntas de parte de nuestros miembros y visitas, como son las preguntas de los dones, qué tipo de dones recibieron los apóstoles y cómo nosotros podemos decir lo tenemos o no lo tenemos, especialmente el don de lenguas y diferentes cosas semejantes. Así que debemos tener un tiempo aparte, preparado y planificado para dar respuesta de ese tipo de preguntas y sin apartarnos de la línea central de nuestra lección. Con la ayuda de Dios queremos regresar ahora y analizar la lección pregunta por pregunta y vamos a ver algunos puntos muy importantes para la iglesia hoy día. La primera pregunta tiene que ver con las instrucciones. ¿Qué instrucción de Jesús a sus discípulos justo antes de su ascensión? Y vamos a ver aquí nuestros textos. Tenemos dos textos en Lucas y en Hechos. Y sabemos que Jesús dijo a sus discípulos que ellos deben quedarse en Jerusalén. No fue fácil a entender y obedecer este mandato. ¿Por qué? Porque eso estaba justamente después de la persecución, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se esperaba que entonces la persecución van a seguir ahora contra los discípulos de Jesús. Por eso la tendencia fue que todos huyeron de Jerusalén, se separen de Jerusalén. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo que no, que esperan en Jerusalén, que se quedan en Jerusalén. Y se quedan no solo por quedarse, pero debían esperar
este bautismo del Espíritu Santo, este refrigerio de que hablaba Jesús. Es muy importante eso, queridos hermanos, porque los fariseos, los enemigos de la verdad, esperaban que después que Jesús fue crucificado, claro, los discípulos podían huir, ser desanimados, y ese movimiento podía ser acabado. Eso es que fue la meta de los fariseos, de los líderes espirituales de ese tiempo de Israel. Pero exactamente lo opuesto fue el plan de Dios, y eso debemos nosotros entender, que el plan de Dios siempre es aprovechar las dificultades, aprovechar los problemas que nosotros enfrentamos todo el día y convertirlos en una bendición y una fuerza especial. Y eso es que sucedió aquí con los discípulos. Así nosotros también no debemos nunca desanimarnos, no debemos caer en una depresión ni diciendo, bueno, tenemos problemas en la iglesia, eso no es así, el otro no es así como yo esperaba. Pero así como los discípulos hicieron, se juntaron en Jerusalén, se sentaron juntos, prepararon sus almas y corazones, entonces recibieron el Espíritu Santo, que le preparó para una obra maravillosa. Así sucedió también con los pioneros del movimiento adventista, cuando ellos, decepcionados por el fiasco que encontraron por no cumplirse la profecía como ellos se la interpretaron, entonces sabíamos que sucedió, que ellos se sentaron juntos, los pocos que quedaron todavía esperando la segunda venida de Cristo. Entonces entendieron dónde está el error, entonces se movilizaron y trabajaron tan fuerte que hoy día tenemos este movimiento y esa fe tan maravillosa distribuida casi por todo el mundo. La segunda pregunta dice, ¿cómo esperaron los discípulos el cumplimiento de la promesa? ¿Cómo? Cuando ellos, se quedaron en Jerusalén, eso es cierto. Algunos que se salieron de Jerusalén, ahora recordarlos de que dijo Jesús, regresaban a Jerusalén, entonces se juntaron en el aposento alto. ¿Y qué sucede? En la pregunta 2 dice, ¿cómo esperaron? ¿Se sentaron, hablaron de cosas comunes o qué hicieron? Aquí dicen los versículos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, con Madre de Jesús y con los hermanos. Entonces la atmósfera en que ellos estaban juntos estaba muy espiritual. El único que a ellos les interesaban es arreglar sus asuntos doctrinales, arreglar sus asuntos personales, perdonaron uno a otro y rogaron, pidieron con todo su corazón el derramamiento de ese Espíritu Santo. A veces yo me pregunto yo mismo, ¿cuándo nosotros hemos dedicado tanto tiempo de orar y esperar el derramamiento del Espíritu Santo? Pero en el caso de la iglesia primitiva eso fue fundamental. Si ellos no recibían el Espíritu Santo, no fueron entonces cualificados para continuar la obra. Así que eso es una experiencia que cada uno de nosotros debe tener, especialmente un pastor, un obrero. Si nosotros no tenemos este bautismo del Espíritu Santo, no estamos cualificados para representar al Señor y demostrar un poder que Él quiere que nosotros demostremos. Siguiendo más adelante, vamos a ver a la pregunta número 3, recordando el mandato dado por su maestro, ¿qué pensamientos ocupaba la mente de los discípulos? Y aquí eso, creo yo, la pregunta número 3 es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos vivían en esa situación tan difícil. Jesús fue la respuesta de todas sus preguntas. Todo lo que ellos no entendían, Jesús lo clarificaba. Si no tenían dinero, Jesús,
decía al Pedro, mira ahí el río y en la boca del pez ya está el dinero. Si se fueron a pescar y no pescaban nada, aparece Jesús, entonces estaban llenos de peces. Tenían hambre, Jesús bendecía los panes y los peces y 5.000 personas comieron. Entonces, todos los problemas que ellos tenían fueron solucionados por Jesús. Ahora Jesús no estaba más. Él dice que envió el Espíritu Santo, pero ellos estaban ahí esperando y no venía nada. Y eso pasaban días tras días y no fue tan fácil. ¿De qué se dedicaban ellos en ese tiempo? Eso es muy importante para nosotros. Se dedicaban del estudio de la palabra de Dios. Se recordaban las enseñanzas de Jesús, especialmente las enseñanzas que hablaban de la muerte y de la resurrección de Jesús. Porque eso fue un fiasco humanamente pensado tremendo, porque esa gente no esperaban que Jesús va a morir. Ellos esperaban que la riqueza, que el poder del judaísmo se va a restaurar, que ellos van a vencer los romanos, se van a liberar de ese poder pagano que lo estaban persiguiendo y bueno, esclavizando prácticamente. Entonces, qué cambio de expectativas, qué cambio de situación. Entonces ahora necesitaban un tiempo de cuadrar todo el sistema de la verdad. ¿Cómo es eso que Jesús, que el Mesías, que fue prometido, ahora viene y no cumple con las expectativas de los apóstoles, de los judíos en general, de los líderes del pueblo judío? ¿Cómo cuadrar eso con la palabra? ¿Cómo explicar las profecías? Y eso es que necesitamos nosotros, queridos hermanos, preparándonos para la lluvia tardía, para la lluvia temprana. Debemos aclararnos las dudas que tenemos en nuestra mente. Si tenemos dudas con algunos asuntos doctrinales, ahora es el tiempo que debemos discutirlo. Debemos preguntar, debemos estudiar con nuestros pastores, con nuestros hermanos, intentar de hacer la iglesia un lugar abierto donde ponemos nuestras preguntas y podemos recibir unas respuestas. Eso es que los apóstoles hicieron en el aposento alto y eso resultó una bendición increíblemente grande. Y vamos a ver cómo eso sucede. Se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia en el sábado, pero ¿qué es, de qué tipo de conversaciones tenemos? Tenemos conversaciones comunes. Conversaciones de cómo está tu hija, cómo está tu hijo, cómo está tu esposa, vamos a ver eso. Pero no fue esa la conversación de los apóstoles. La conversación de los apóstoles fue: perdona mi hermano, perdona mi hermana, porque yo pensé mal de usted. Y yo hablé mal de usted. Yo hice algo mal, perdóname. Mira, yo hice un mal testimonio esta semana. Perdóname, hermanos. Mira, me equivoqué en eso, me equivoqué en el otro. Un espíritu de humildad que tenía la iglesia primitiva. Y eso es que necesitamos nosotros, un espíritu que busca el error en mí mismo, no buscar los errores a mis hermanos y ponerlo a la mesa, pero buscando primero nuestros errores personales, pidiendo perdón y recibiendo esa unidad increíble. Vamos a ver qué tipo de unidad recibieron los apóstoles en las próximas preguntas. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para que se cumpliera la promesa? ¿Y de qué maravillosa manera se cumplió esta promesa de Jesús en el día de Pentecostés? Bueno, esperaron así como Noé debía esperar varios días en la arca, así como Elías debía esperar hasta que viene la lluvia, y también oraba, y una vez, y dos veces, y tres veces,
Así los apóstoles pasaban los días y no pasaba nada, no sucedía nada. Queridos hermanos y hermanas, eso no es fácil. Es una prueba de nuestra fe, es una prueba de nuestra perseverancia, de nuestra determinación y necesidad real. La necesidad real del Espíritu Santo. Eso es que Dios quiere ver que nosotros de verdad tenemos. Y si tenemos esa necesidad, sí la vamos a pedir con ese tipo de desesperación, porque para los apóstoles tener el Espíritu Santo fue una pregunta de vida y muerte. Porque si ellos no recibían este Espíritu, entonces se moría todo el movimiento, se moría toda la esperanza y toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo quedaba en vano. Entonces, debemos entender que en una forma semejante el progreso de la reforma depende de este evento del bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros no obtenemos ese Espíritu, hermanos, estamos representando una verdad teórica, estamos representando una verdad de palabras, de letras, de definiciones, pero si no tenemos el poder a demostrar el Espíritu que tenemos y que Dios está con nosotros, entonces en vano está nuestro trabajo. Nunca vamos a tener resultados, ni los efectos del cumplimiento de esta promesa. Vamos a ver qué dice aquí el testimonio. Sobre los discípulos que estaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud de alcance a todo corazón. Muy interesante es ese testimonio. Todos igualmente recibieron el Espíritu Santo. No solo Pedro y Juan y algunos de los apóstoles, no. También las mujeres, también los niños, también los jóvenes, todos que estaban ahí en ese proceso alto recibieron el Espíritu Santo. Y después, en desarrollo de la historia de la iglesia, cada uno tenía un papel, tenía una importancia que Dios asignó a cada persona. No es solo predicar el Evangelio, eso es solo una parte de la función de la iglesia. Y Dios cualifica y llama a mucha gente porque quiere que su iglesia tenga múltiples de funciones, cumple múltiples de funciones, así es como es: ayudar a los pobres, a enseñar, traducir. Muchas funciones tiene la iglesia como instrumento de bendición en este mundo. Entonces, hermanos, hermanas, es muy importante que nosotros participamos en este mismo evento, recibimos el Espíritu Santo, así como lo recibieron los apóstoles. En la pregunta número 5 dice, ¿y qué le sucedió a los discípulos? Bueno, no se dice que los discípulos se sentían de algo diferente de que sentían antes. Lo único que sucedió es que ellos todos recibieron dones. Y uno de los dones visibles que fue dado en ese tiempo fue el don de lenguas. Es interesante que Dios confundió las lenguas cuando fue la Torre de Babel. Y lo confundió con un propósito, para que los hombres no se juntan, en un lugar, pero que ellos van podían poblar toda la tierra. Eso fue la voluntad de Dios. Pero ahora entendemos que el mismo Dios que confundió los idiomas ahora capacitó a sus discípulos para que ellos podían comunicar el Evangelio a todos además. Hay lamentablemente algunos movimientos carismáticos que no entienden este asunto o toma esos textos afuera del contexto. El contexto de derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés está en Hechos capítulo 1 versículo 28, donde dice el Señor que el Espíritu Santo se da para que ellos puedan testificar en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin del mundo.
para que se cumple esta promesa, necesitaban ellos recibir este Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu, el don de lenguas, no fueron idiomas que nadie entendía, fueron idiomas que se hablaban en su tiempo y que todo el mundo lo entendían para que podían comunicar el Evangelio, y así es como sucedió, porque cuando Pedro predicó, todo que estaban ahí, judíos, varones de diferentes naciones y todo eso, todos ellos entendieron, cada uno en su propio idioma, el mensaje que Pedro predicó. Eso es el funcionamiento del Espíritu Santo. Pero no solo eso fue, vamos a decir, el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí en el primer testimonio. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir la necesidad del Espíritu. Y eso es lo más importante, queridos hermanos y hermanas, sentir la necesidad. Si sentimos la necesidad, vamos a dedicar el tiempo de oración. Y si dedicamos ese tiempo de oración, entonces vamos a recibir el Espíritu. Pero si tenemos el espíritu de la Odisea, que dice yo tengo todo, yo no necesito nada, entonces claro, nunca vamos a recibir nada. Bajo la enseñanza del Espíritu recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. La calidad de nuestra preparación no es tanto en una formación académica, queridos hermanos, es en este evento, el derramamiento del Espíritu Santo. Ya no eran ignorantes y sin cultura. ¿De dónde provenía la cultura? Por la educación, por repetir muchas definiciones complicadas, por conocimiento griego y hebreo antiguo para saber cómo está y todo eso. Nada de eso, queridos hermanos. La ignorancia fue eliminada por la presencia del Espíritu Santo. Es la mejor manera. La cultura, el entendimiento de diferentes razas y culturas venía también directamente por el Espíritu Santo. Cuando uno tiene amor y temor de Dios, Dios lo capacita para hacer la obra. Ya no eran una colección de unidades independientes ni elementos discordantes y antagonistas. Queridos hermanos, esto es muy importante. La independencia, los discordios y las discusiones, la diferencia de doctrinales proviene por la falta de ese bautismo del Espíritu Santo. Por eso la iglesia necesita urgentemente este bautismo, queridos hermanos, para que todos puedan entender las cosas de una misma manera, para que todos puedan tener un corazón y una misma mente, dice, como es la mente de Jesús. Es sumamente importante seguir y recibir este refrigerio del Espíritu Santo. Seguimos en la próxima pregunta, número 6. ¿Qué seguridad tenían los discípulos y qué responsabilidad sintieron? Bueno, es importante recordarnos una lección que estudiamos antes. Ese es por qué se da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, también nos llena del sentido de responsabilidad. Porque el Espíritu Santo se nos da no por solo disfrutar y por demostrar, mira que tengo yo y que tú no lo tienes. No, es una experiencia muy profunda. Es para testificar, por testificar a los demás. Aquí dice, por ejemplo, los versículos bíblicos. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos.
testificar. Yo soy testigo de que Jesús vive. Mira qué sucedió en mi vida. Doy un testimonio vivo, es así como es. Mira, yo fumaba, ahora no fumo más. Yo tomaba, ahora no estoy tomando más. Yo fui adicto, drogadicto y ahora no. Yo fui un mafioso, mataba gente y ahora mira, soy un pacifista. La conversión es el mayor testimonio que podemos dar y para eso está dado el Espíritu Santo. Primero debemos tener la conversión, porque ¿qué testimonio vamos a dar al mundo si nosotros seguimos robando, mintiendo y viviendo en el pecado? Nada de testimonio, en contrario, tenemos un testimonio malo. Y todo el mundo va a decir, mira, este pretende que es un cristiano, pero mira las obras que él hace, él es mentiroso, él roba, él hace esto, fornicario, esto y lo otro. ¿Qué testimonio tenemos? Nada, nada, es más bien diciendo un testimonio peor. Es peor que nunca declararnos cristianos. Es como que somos nosotros una embajada, pero una embajada de un país, vamos a decir, americano, un país de Costa Rica o el país alemán, y la gente viene porque tiene, bueno, el título de una embajada, pero no tenemos ni la bandera del país, no tenemos sellos, no tenemos un embajador, no tenemos las autoridades dados por el país. Entonces es una embajada mentirosa, es una embajada falsa. Si no tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos solo pretensiones teóricas, pero nada de realidad. La realidad es en el poder del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles estaban sentados en Jerusalén y no salían del aposento alto hasta que no recibían el Espíritu Santo. Porque es la única manera como ellos podían convertirse en representantes activos, verdaderos de Jesucristo, solo por el Espíritu Santo. Aquí también vamos a ver un testimonio que dice, con una fe, con una seguridad que nunca habían conocido antes. Entonces la fe, cuando ellos recibieron el Espíritu, fueron iluminados. Y recibieron una iluminación celestial, dice. Todo que ellos no entendían antes, ahora se aclaró. Pero ¿qué sucede muchas veces? Es que nosotros no tenemos claridades. Hay decisiones de la conferencia general, hay esto, el otro, y no seguimos entendiéndolo porque cada uno tiene su propia explicación. Si eso existe es porque falta el Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, eso es muy importante que la iglesia entienda la importancia, la necesidad de esa experiencia de Pentecostés en nuestra vida. Pregunta número 7, la última pregunta. Convertidos por el gran poder del Espíritu, ¿cómo vivieron y crecieron los miembros de la iglesia en esos días increíbles? Vamos a ver cómo vivieron ellos. Bueno, es un tema muy importante. Y yo puedo decir que la Reforma sí ha tenido esas experiencias, ha tenido las experiencias de esa unidad, en el tiempo de guerra, en el tiempo de persecución, en el tiempo de nazi en Alemania, en el comunismo en Rusia y otros países de Bulgaria. Yo me recuerdo un ambiente en la iglesia muy semejante. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban, no buscaban sus propias doctrinas, no, siguieron con temor de Dios, la aceptaban y la usaban y la vivían, y eso es que también es necesario que sucede hoy día. El testimonio dice, cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos.
Bueno, hermanos, entendemos que los cristianos primitivos se juntaban todos los días juntos. Ellos hacían sus cultos matutinos y vespertinos juntos. Muchas veces hoy día nosotros no podemos reunir ni una reunión de iglesia, pero los apóstoles y los creyentes en su tiempo, no, queridos hermanos, ellos se juntaban todos los días. Querían estar juntos, se amaban, necesitaban uno a otro, porque se ayudaban, no tenían problemas que le dividían, sentían la presencia de Dios, y eso es, que hermano, que necesita la iglesia hoy día. El segundo testimonio aquí, en Testimonio de la Iglesia, tomo 5, página 282, dice: cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, los hermanos se amaban uno a otros. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Queridos hermanos y hermanas, no llegamos más adelante a los textos donde decía que hasta ellos regalaban sus propiedades para que sean distribuidas y regaladas a los pobres. Queridos hermanos y hermanas, esta es una promesa que está dada en el pueblo de Dios. Esperamos ese refrigerio. Podemos tenerlo si lo deseamos. Así dice la palabra de Dios. Pide y se te dará. Así que no hay lugar de desánimo, no hay lugar de pensamientos negativos. En contrario, tenemos toda razón de alegrarse y esperar este evento o esta experiencia, que puede ser mi experiencia y su experiencia, y Dios puede hacer este milagro si lo deseamos. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas. Disfrutan esa lección y con ayuda de Dios nos vemos y nos escuchamos durante la próxima semana con la próxima lección de Escuela Sabática. Que Dios le bendiga y le guarde y que tengan un bendito sábado. Amén.